A través del Lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph. Bienvenidos a nuestro séptimo podcast a través del Lente de Urban. Agradezco a quienes me siguen a través de YouTube y a los que no lo han hecho, suscríbanse. Hoy hablaremos sobre dos fotógrafos y empezaremos hablando de un francés, Gaspard Félix Tournachon. Nacido en la ciudad francesa de Lyon, dedicó su formación a la medicina. Sin embargo, con la quiebra de la empresa de su padre, tuvo que mudarse a París en 1842. Allí se ganaba la vida como periodista y caricaturista. Su ingenio y mordacidad le hicieron obtener el sobrenombre de Nadar, que deriva de tourner à dard, que significa tirar con dardo. En 1849 entra en contacto con el mundo de la fotografía y 4 años más tarde abre su primer estudio junto con su hermano. En él tomaba solamente 2 o 3 retratos por día, enfatizando la expresión del modelo y logrando imágenes de gran calidad compositiva. En 1861, con la adquisición del estudio situado en Boulevard de Capuchines número 35, donde años antes había estado Gustave Le Gray, cuando comenzó a imprimir varias decenas de fotografías por día, donde realizó la serie de retratos de personalidades llamada Figures Contemporáneas, que le catapultaron al estrellato. En 1872 se hizo con su tercer estudio, en el que se dedicó a retratar solamente a amigos y celebridades, alejándose de la fotografía poco a poco hasta su abandono por completo en 1880. Bueno, vamos a ahondar un poquito más sobre este fotógrafo. El éxito de sus caricaturas lo animó a plantearse un gran proyecto: grandes litografías de 1 millar de personajes célebres de la vida parisina, conocido como el Panteón Nadar. Retrataba una inmensa colección de retratos y caricaturas con personajes como Turé, Delacroix, Rossini. Con motivo de la realización del Panteón, empezó la relación de Nadar con la fotografía. Se dejó aconsejar por el escritor Eugène Chabet, que su verdadero apellido era Bachet, amigo suyo, para comprar una cámara y realizar las caricaturas a partir de los retratos fotográficos. Aquí te muestro algunas de esas caricaturas a partir de retratos fotográficos. Los primeros retratos de Nadar siguieron la línea de los daguerrotipistas, utilizando luz natural. Sin embargo, pronto comenzó a utilizar luz eléctrica con el fin de obtener más detalle en los tonos de piel y tratando de revelar el carácter del retratado. Mantenía unas ideas estéticas sobre cómo realizar los retratos que le alejaban de los criterios más comerciales, pero que por el contrario lo elevaban al rango artístico. En todo momento se negó a colorear los retratos, así como a cualquier práctica de retoque. También renunció a la utilización de elementos de atrezo, llámese vestuario extra, utilería y otros elementos. Nadar únicamente se sirve de la luz y del gesto como elementos principales de la fotografía. Para ello realizó lo que denominó foto-interview, consistente en tomar 21 fotografías al entrevistado mientras respondía a sus preguntas, consiguiendo con ello un despliegue de gestos que de algún modo impregnaban la personalidad del personaje. Entre las personalidades fotografiadas por Nadar se puede mencionar a Eugène Delacroix, Edouard Manet, Julio Verne, Gustave Doré, Alejandro Dumas, Honoré de Balzac, Franz Liszt, Honoré Daumier, Charles Baudelaire, Tipet Gautier, Giacinto Rossini y Victor Hugo en su lecho de muerte. George Sand y Sarah Bernard fueron especiales, pues el fotógrafo francés no acostumbraba a retratar mujeres. Una mañana de agosto de 1858, los vecinos de Le Petit Cité, a las afueras de París, se sorprendieron ante la visión del globo más grande jamás construido hasta la fecha. Como no podía ser de otra manera, el aerostato se llamaba Le Géant, o sea, el gigante, y el intrépido aeronauta era Nadar. Desde una altura de 80 metros y con el globo cautivo, el fotógrafo tomó unas vistas utilizando el colodión húmedo.
Más tarde, el 4 de octubre de 1863, cuando logra elevarse en Champs-de-Mars ante la atenta mirada de unos 2000 espectadores, esta hazaña motivó a Verne a escribir el ensayo A propósito del gigante, publicado ese mismo año. Su amistad y la fama de nadar influenciarán de tal forma a Verne que no dudará en tomarlo como modelo para la creación de Ardan, uno de los inolvidables personajes de su novela De la Tierra a la Luna. En dicho relato, los norteamericanos se proponen lanzar un proyectil a la Luna, pero es un francés quien sugiere la idea de viajar dentro de él. Este francés es Michel Ardan, anagrama de nadar. En efecto, el novelista había creado a este personaje inspirado en él y a quien escribió una misiva. Le dice: tengo que crear el personaje de un hombre con el corazón más generoso y el coraje más atrevido. Discúlpame, pero te he tomado de modelo. Ahora bien, en mi humilde opinión, comenzar a vivir de una forma y por las circunstancias cualesquiera no define el futuro de nuestras vidas. Quizás quedarse sin trabajo es la clave para encontrar nuestro destino. Las derrotas y los fracasos, al final, solo son trampolines a nuevos, mejores espacios en el planeta. Todo es cuestión de saber con quién y cómo nos sentimos bien, para poder así encontrar nuestra verdadera labor. Decía del mismo Nadar. Este fue el fotógrafo Nadar de la época parisina, y ahora nos vamos a un fotógrafo inglés. Nació en Inglaterra, me refiero a Henry Peach Robinson, y aunque comenzó su carrera artística como pintor, abandonó esta para dedicarse a la fotografía, abriendo un estudio fotográfico en 1857. Además del retrato comercial, comenzó a hacer fotografías que imitaban los temas y composiciones de las pinturas. Henry Peach Robinson se puede considerar como uno de los padres del pictorialismo fotográfico. Su aportación a la historia de la fotografía es muy importante porque fue uno de los máximos defensores de la fotografía como arte. También era un pintor aficionado. En 1862 entra en el Council of the Photographic Society, que abandona en 1891 cuando la sociedad no reconoce la dimensión artística de la fotografía. Posteriormente crea el Lincoln Ring, una hermandad muy influyente en los círculos fotográficos en los siguientes 20 años. En 1900 es nombrado Honorary Fellow de la Royal Photographic Society. En 1858, Robinson exhibió Fading Away, una imagen impresa hábilmente de 5 negativos diferentes. El fotomontaje se realizó mediante la técnica de positivado por contacto, utilizando el proceso fotográfico conocido como colodión húmedo de Scott Archer. Si nos situamos en el año 1858 y pensamos en los medios que existían en esa época para la realización de este tipo de fotomontajes, imagínense que hubiese hecho Henry Peach Robinson con cualquiera de las versiones actuales de Photoshop. La escena se centra en una joven postrada en cama que yace muerta. La imagen era conocida tanto por la artificialidad de su técnica como por su tema, que se consideraba demasiado mórbido y dolorosamente íntimo para representarse fotográficamente. Sin embargo, la combinación perfecta de realidad y artificio de Robinson atrajo al príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria, quien compró una impresión de Fading Away y emitió una orden permanente para cada fotografía importante compuesta por Robinson. Es una obra donde destaca por el magnífico juego de miradas y los logrados contrastes luminosos. Debe entonces esa forma sin par a la que el amor y la admiración no pueden ver sin un corazón latente, esas venas azules que surjan como corrientes, un campo de nieve, ese adorable perfil que es noble como un mármol que respira parecer. Esas son palabras de este fotógrafo. Fue Henry Peach Robinson uno de los precursores y máximos exponentes de la corriente pictorialista en fotografía. En ella defendía la fotografía como arte. Influenciado por la pintura, muchos de los fotógrafos que se sumaron a esta corriente utilizaron la fotografía no para mostrar una realidad, sino para enfocados en provocar sentimientos en el espectador. Robinson creó fotografías combinando negativos separados en una imagen compuesta, utilizando un proceso conocido como impresión combinada.
Esto podría considerarse como el fotomontaje de la época, algo que a día de hoy tenemos asimilando gracias a los programas informáticos, pero que desde sus inicios involucra a la fotografía en el debate de qué es arte y qué es fotografía. Te dejo una muestra de sus fotografías. Él nos dice: el fotógrafo nunca debe permitir que su creatividad lo lleve a través de trucos o representar cualquier escena que no esté en la naturaleza. Si lo hace, está violando su arte, porque se sabe que el resultado final representa un objeto o cosa que existió durante un periodo de tiempo frente a su cámara. Sin embargo, todas las formas de artificio, trucos o juegos de manos están a disposición del fotógrafo, por lo que pertenecen a su arte y no distorsionan la naturaleza. Con este pensamiento de Robinson terminamos nuestro 7º podcast a través del lente de Urban. Les espero. A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph.